Cistinosis. Es una enfermedad metabólica rara de transmisión autosómica recesiva, caracterizada bioquímicamente por la disfunción del sistema de transporte de cistina en la membrana lisosomal, conduciendo a la acumulación de cistina libre en los lisosomas de la mayor parte de las células del organismo. Dicha acumulación de cistina determina un deterioro progresivo de los órganos afectados, especialmente del riñón. Desde el descubrimiento de la cistiamina, esta constituye una de las pocas enfermedades lisosomales con tratamiento efectivo. Se estima una incidencia anual de 1 en 100.000 a 200.000 recién nacidos y una prevalencia de 1 a 9 en 1.000.000 de la población. La cistinosis es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva causada por las mutaciones con pérdida de función del gen CTNS que codifica la cistinosina. La cistinosina es una proteína transmembrana específica para el transporte de cistina desde el lisosoma al citoplasma celular. Su ausencia produce un depósito progresivo de cistina intralisosomal que constituye el principal marcador diagnóstico a la enfermedad. La mutación más frecuente en el gen CTNS es una deleción. En el interior del lisosoma, el aminoácido cisteína se oxida y forma cistina, un compuesto poco soluble. En pacientes con cistinosis, se produce un acúmulo de cistina que precipita en forma de cristales en todas las células del organismo, especialmente en tejido renal y ocular. El aumento de la concentración lisosomal de cistina se asocia con el aumento de la apoptosis celular y del estrés oxidativo, y con alteraciones del metabolismo de glutatión y ácido araquidónico. Otros mecanismos patogénicos involucrados son de tipo inflamatorio y de sobrecarga o estrés de retículo endoplásmico que conducen finalmente a la muerte celular. La cistinosis es una enfermedad multisistémica, siendo el riñón y el ojo los primeros órganos afectados. Se han descrito 3 formas clínicas. La cistinosis nefropática infantil, que es el subtipo más grave de aparición precoz. Cistinosis nefropática juvenil, que es un subtipo menos severo, de debut juvenil o tardío y de severidad intermedia. Y la cistinosis no nefropática o del adulto, con afectación ocular exclusiva. No obstante, en la práctica clínica se diferencian 2 subtipos principales: cistinosis nefropática de debut en la primera infancia con síndrome de Fanconi severo. Ese representa el 95% de todos los casos. Y cistinosis no nefropática de debut tardío que aparece en el joven o adulto con afectación renal y o ocular. Representa menos del 5% del total de afectos. En algunos pacientes, la afectación ocular puede preceder en años a la afectación renal. Afectación renal. Enfermedad renal crónica. A partir de los 2 años de edad, en ausencia de tratamiento específico, se produce una afectación glomerular progresiva con descenso del filtrado glomerular y aumento de la creatinina plasmática a partir de los 4 a 6 años, con evolución a enfermedad renal crónica avanzada. Afectación ocular. El depósito de cistina en la córnea es una de las manifestaciones más precoces de la cistinosis. Los cristales están ausentes al nacimiento, pero pueden observarse en niños de pocos meses de vida. Inicialmente se depositan en las capas superficiales de la córnea periférica, pero progresivamente afectan a todas las capas y extensión de la córnea. La consecuencia del depósito es la fotofobia, que puede ser muy incapacitante, y la alteración en la sensibilidad corneal. Con el tiempo se producen erosiones corneales recidivantes y edema estromal, que pueden provocar disminución de la agudeza visual.
Afectación mineral ósea. El retraso de crecimiento constituye un síntoma clásico de cistinosis y con frecuencia representa el motivo de consulta precoz. El mecanismo subyacente es multifactorial. La concurrencia de acidosis metabólica, hiponutrición, pérdidas digestivas y renales aumentadas y la enfermedad renal crónica conducen a un hipocrecimiento que puede ser muy severo. Asimismo, los pacientes presentan alteraciones endocrinas y raramente un déficit primario de secreción de hormona de crecimiento. Afectación endocrina. El hipotiroidismo primario es la complicación endocrinológica más frecuente. Es de curso progresivo y requiere tratamiento crónico con levotiroxina. La diabetes mellitus se caracteriza por una alteración progresiva de la insulinosecreción con inmunología negativa y requiere tratamiento con insulina. Se observa en pacientes trasplantados que reciben corticosteroides. En los varones se produce hipogonadismo primario y la infertilidad es constante. En las mujeres, sin embargo, ni el hipogonadismo ni la infertilidad son prevalentes, por lo que las pacientes afectadas pueden tener hijos, aunque existe un riesgo aumentado de prematuridad. Afectación cardiovascular. La aparición de dislipidemia y calcificación vascular por la propia cistinosis y por la enfermedad renal crónica representan factores de riesgo cardiovascular aumentado. Un 42% de los pacientes desarrollan hipertensión arterial, habitualmente post-trasplante. También se ha descrito aneurismos aórticos y afectación de los vasos coronarios, así como cuadros de cardiomiopatía asociados con el depósito de cristales de cistina en miocardio. En pacientes adultos se recomienda el despistaje de cardiopatía isquémica. Diagnóstico bioquímico. Este consiste en la determinación de la cistina intracelular, habitualmente intraleucocitaria, generalmente a partir de leucocitos totales obtenidos de sangre periférica. La técnica más utilizada es la cromatografía de intercambio iónico, aunque el método específico utilizando una proteína fijadora de cistina es más sensible. Esta última técnica utiliza una proteína aislada de cultivos de E. coli que se une específicamente a la cistina. La proteína se satura con cistina radiactiva y la cantidad de cistina presente en la muestra es determinada por la radiactividad desplazada. El diagnóstico prenatal puede realizarse en amniocitos o en muestra de vellosidades coriales, tanto por el método de incorporación de cistina marcada como por estudios de ADN fetal, cuando la mutación del GCTNS ha sido identificada previamente en la familia. Diagnóstico molecular. Aparentemente todos los pacientes con cistinosis presentan mutaciones en el gen CTNS. Más de 50 mutaciones diferentes han sido descritas, siendo la más común en la forma de cistinosis infantil, una de lesión fácilmente detectable por PCR con el marcador microsatélite y que se encuentra en homocigosidad en aproximadamente el 50% de los pacientes cistinóticos. Prácticamente todos son con ascendente norte europeo. En los pacientes en los que no se encuentra dicha lesión en situación de homocigosidad ni de heterocigosidad, se puede iniciar una búsqueda de mutaciones puntuales por técnica de Single Strand Conformation Polymorphism. Tratamiento específico con cisteamina oral. Esta disminuye el contenido intralisosomal de cistina formando complejos disulfuro, cisteína, cisteamina capaces de salir de los lisosomas mediante un canal alternativo a la cistinosina, que es el transportador de lisina. Debe introducirse desde el momento del diagnóstico y mantenerse durante toda la vida. Cuando la adherencia es consistente, la cisteamina es capaz de deplecionar hasta un 95% los depósitos celulares de cistina. La reducción de estos depósitos
se correlaciona con la gravedad de la cistinosis. Se ha demostrado que la cisteamina prolonga la vida del paciente, retrasa la progresión de la enfermedad renal y el inicio de tratamiento renal sustitutivo. Asimismo, disminuye la severidad y frecuencia de las manifestaciones extrarrenales. El pronóstico de la enfermedad está directamente relacionado con el inicio precoz y la duración del tratamiento. Incluso cuando el diagnóstico de cistinosis es tardío, la administración de cisteamina ha demostrado beneficios clínicos. Cisteamina tópica. Los depósitos de cristales de cistina deben tratarse con la administración tópica de cisteamina, dado que la córnea es una estructura avascular y como consecuencia el fármaco oral no es eficaz a nivel de córnea. En la imagen de arriba podemos ver cómo la córnea se encuentra con muchísimos cristales de cisteamina. En la imagen de abajo podemos ver cómo estos cristales han disminuido. Tratamiento nutricional. Existe una importante pérdida de bicarbonato, sodio y potasio que puede requerir aportes de bicarbonato sódico o citrato potásico con importantes cantidades de agua. Es recomendado de 1 a 3 litros al día, corrigiendo de este modo la pérdida de iones y la acidosis metabólica. Respecto al raquitismo, hay que hacer atención a la pérdida de fosfatos, precisando aporte de fosfato de 1 a 4 gramos al día, además de la forma activa de la vitamina D, para evitar el hiperparatiroidismo. Uno de los riesgos importantes en el curso de la afectación tubular es la hipercalciuria y nefrocalcinosis, por lo que hay que vigilar los episodios de hipercalcemia y corregir al mismo la fosfatemia. Se ha evidenciado una pérdida de carnitina con aparición de un déficit plasmático y muscular de carnitina que puede requerir aporte de L-carnitina suplementario de 50 a 100 miligramos por kilogramo al día.